Confianza de acero. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar acompañándonos en este webinar que con gusto comparto y que es un placer y es un honor poder estar contigo con el afán de construir. El tema de hoy se llama confianza de acero, el motor de tu carrera. Si tu seguridad depende del nombre en tu tarjeta de presentación, tu liderazgo es frágil. La verdadera confianza de acero nace cuando reconoces que tú eres el activo y tu puesto es solo la plataforma. Hoy vamos a descubrir quién eres cuando te quitan el cargo. Y voy a iniciar con una breve historia. Como ustedes saben, me gusta hacer reflexiones en base a pensamientos, en base a historias, en base a reflexiones, algunas de ellas de coaches que he atendido y de procesos que he desarrollado a lo largo de mi carrera, en donde cambio los nombres y adecuo un poquito la historia para eh, ser más transparentes y tomar el mensaje como objetivo. Dice así: en el elevador, Mariana acomodó su gafete como quien se acomoda la armadura. Gerente de, ahí estaba. Y preso con letras que parecían sostenerle el pecho. Esa mañana, la empresa estaba distinta. Pasillos silenciosos, miradas rápidas, puertas cerradas. Al llegar a su oficina, encontró un sobre que decía su nombre y al final decía reestructura. Leyó el comunicado con una calma extraña. No era un despido inmediato, pero sí un cambio radical. El puesto desaparecía y por unos meses la moverían a un proyecto sin equipo, sin asistentes y sin el título que la había acompañado los últimos años. Mariana sintió el golpe donde más duele, en la identidad. El mismo día, en la cafetería, notó algo que jamás había visto con tanta claridad, cómo la gente la saludaba distinto, no peor, no mejor, distinto. Menos reverencia, más distancia, como si el gafete hubiera sido el idioma y ahora estuviera hablando sin voz. De camino a casa, su mente empezó a buscar culpables, explicaciones, argumentos para demostrar que merecía seguir siendo quien era. Y justo ahí se escuchó por primera vez, con brutal honestidad: si ya no soy gerente, entonces, ¿qué soy? Esa noche abrió su libreta y escribió 3 palabras. ¿Qué es lo que no me pueden quitar? Empezó a listar casi con rabia. Sé leer el ambiente y anticipar problemas. Sé construir confianza en equipos difíciles. Sé sostener conversaciones incómodas sin destruir a nadie. Sé aprender rápido. Sé resolver. Al terminar, se sorprendió. La lista era más larga que cualquier descripción de puesto que hubiera firmado. A la semana siguiente, en el proyecto nuevo, sin poder formal, descubrió algo que le cambió la vida. La gente no la seguía por su título, la seguía por su claridad, por su presencia, por su criterio, por su forma de escuchar. Su liderazgo no dependía de una tarjeta o de un gafete. Dependía de quién era cuando nadie tenía que obedecerle. Y ahí nació algo distinto, no euforia, no soberbia, algo más sólido: confianza de acero. No la confianza que grita mírame, sino la que susurra: puedo perder el cargo y seguir siendo valioso o valiosa, y puedo cambiar de plataforma y seguir siendo líder. Bienvenidos al tema de hoy, bienvenidos a este escenario que estamos viviendo, a esta situación en donde, a través de los procesos que hemos externado en este proyecto, de compartir experiencia, de trabajar en reflexiones personales, profesionales, el tema para hoy se llama confianza de acero. Y quiero iniciar este tema con la pregunta: si mañana te quitan el cargo, ¿quién eres tú? Algunos de nosotros podemos hacer reflexiones y tener claro que cuando atendemos esto, normalmente estamos en un proceso en el que
No nos sentimos cómodos si no decimos soy el ingeniero, soy el gerente, soy el director, soy el responsable de la planta. Incluso en algunos temas de desarrollo personal, cuando nos preguntan quién eres, lo primero que decimos es el título. Después de esta breve historia, te invito a reflexionar. ¿Y qué pasa si no pones el título? ¿Qué pasa si dices solo tu nombre? Y en el momento de decir tu nombre, esa reflexión trabaja hacia adentro. ¿Quién eres tú? Es la persona que se ha creado, no títulos, no nombres de posgrados. Eres simplemente tú. De hecho, en algunos ejercicios de presentación, cuando imparto sesiones de liderazgo, la forma en que yo sugiero presentarte es yo soy yo. Me llaman Gerardo Saldúa. Y a partir de eso te podrás dar cuenta de todas las cualidades que puedes ir desarrollando a lo largo de tu vida y cómo esas cualidades, características, desempeños te pueden ir forjando para atenderte como una persona, como un profesional, sin tener títulos y ostentarte y decir que eres una persona que está creando una confianza de acero. ¿Qué sucede para ti cuando tu liderazgo lo tienes centrado en esa posición? Uno de los temas que me toca compartir con frecuencia es cuando les digo a los supervisores o a los líderes de área, les digo, ¿en verdad la gente te respeta por el puesto o te respeta por quién eres? Es una pregunta de fondo. Si te respetan por el puesto, ten cuidado, porque quiere decir que no está haciendo la transparencia para poder crear una imagen de transformación y confianza. Si te respetan por quién eres, independientemente del puesto, felicidades. Estás forjando un crecimiento en base a lo que da tu actuación y en base a lo que tus acciones pueden crear. Si reconoces que tú eres el activo y el puesto, solo la plataforma, entonces tu carrera se vuelve imparable. Otra de las reflexiones que con frecuencia me toca atender en procesos de acompañamiento personal es cuando externo el quién te otorga ese título. En ocasiones es un organigrama, en ocasiones es un proceso en el cual nos asignan una posición, así como tocó el caso de la historia que compartimos hace unos momentos, en donde a ti te asignan el puesto, el reto es que te ganes esa posición. Y en esa posición, cuando te lo ganas, es en la verdadera trascendencia, primero, en tu forma de actuar y segundo, en quién quieres llegar a ser ante los demás. Y el primer punto para este tema habla de tu valor intrínseco versus tu puesto. Aprende a redescubrir tu valor personal y profesional para que tu valía no dependa de factores externos o de inercias de la operación diaria. Esa identidad profesional, ese modelaje, recuerda que cuando tenemos responsabilidades y más cuando tenemos puestos superiores, el simple caminar, el expresarte, tu vestir, tus formas de saludar, tus formas de escuchar. Y en esto de escuchar quiero hacer una de las pausas. Hace poquito me tocó atender una sesión de coaching y hacía yo énfasis en que un verdadero profesional debe de aprender a escuchar y hablar. La mayoría de las personas estamos escuchando, pero estamos esperando a que la otra persona termine para emitir nuestra opinión. ¿Qué paciencia podemos desarrollar para que ese valor intrínseco en el puesto se denote y se dé a relucir a través de la escucha activa? De hecho, hay un tema que recomiendo que atiendas, se llama comunicación y escucha activa. ¿Qué tanta seguridad interna tenemos para aprender a tener ese valor intrínseco contra el puesto? Ese valor de que yo soy Gerardo, independientemente de la posición que tenga, tengo la mentalidad de crecimiento para poder generar confianza, para trabajar en ese proceso de inclusión con personas, para entregarme y lograr adaptarme a esas situaciones. Uno de los temas que manejamos a nivel ejecutivo es la capacidad para poder escuchar a personas desde niveles operativos, medios, hasta poder adaptarnos en entornos ejecutivos. Esa flexibilidad que tenemos para adecuar nuestra escucha y un punto importante, nuestro lenguaje. Esa resiliencia para estar intentando no apegarme a lo que me da el puesto
y llamarme como persona y crear ese ambiente de sentir en la organización como persona. El siguiente punto es la arquitectura para el éxito, creando una confianza en esa estructura que denominamos de acero. Lo importante que es la arquitectura del éxito. Entiende que no subes a nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tus sistemas. Por ello, tu próximo nivel requiere una nueva arquitectura de ejecución. Los problemas de hoy no se van a solucionar de acuerdo a cómo fueron creados. Los sistemas, las ejecuciones tienen que ser revisados y esa confianza de acero tienes que crearla en base al análisis de tu entorno. Una de las partes importantes en los procesos de interacción en las organizaciones o en los equipos profesionales es esa apertura y esa sensibilidad para poder interactuar y para poder generar la inclusión dentro del propio equipo. Esa disciplina propia, con frecuencia nos enfocamos en crear disciplina de equipo y yo te comento, ¿será primero la disciplina en el equipo o será primero trabajar con tu propia disciplina para que eso sea el imán y sea el modelo para que las personas se adhieran? Esas prioridades que debes de definir en el momento en que estás trabajando para crear una confianza de acero en ti mismo, esas prioridades que debes de forjar para que puedas emprender en ese proyecto. Algunas de ellas, tu salud, tu capacidad emocional, tu nivel de interacción con tus similares, con tus pares, con tus inferiores, con tus superiores, con tu familia, para que entiendan el entorno en el cual nos estamos desarrollando. Ese enfoque, esa claridad sobre lo que buscas, esas prioridades definidas a través de tu propósito personal y de vida, y es entender que en ocasiones nos toca escuchar. De hecho, hay una frase que se menciona con los estoicos en donde dice, primero busca escuchar y después ser escuchado. ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo está tu ambiente? Quizá tu ambiente lo que necesita es solo que lo escuches. ¿Cuántas veces no nos toca interactuar con algún subordinado, con algún colateral, en donde lo que él espera es un eco para poder entender y eso te hará crear una confianza de acero? Debemos de tener claro que cada proceso de crecimiento debe de identificarse con métricas. Cada proceso de evolución debe de tener ese enfoque de cuantificar cómo estoy evolucionando. Aquello que no se mide no se mejora y aquello que no se mejora no podemos tener claro hacia dónde va. Dentro de mi proyecto profesional, como lo saben ustedes, una parte de mi trayectoria fue en la Marina y en esos cerca de 10 años que estuve trabajando dentro de mi primera fase profesional de vida, tuve la fortuna de trabajar en buques como ingeniero de máquinas y recuerdo en las travesías cuando hacíamos viajes transatlánticos, viajes de más de 18 o 20 días, en donde cómo se trazan los rumbos en el barco para poder entender que no necesariamente el inicial es el rumbo final. Tenemos que hacer pautas, tenemos que hacer ajustes, tenemos que variar esa dirección hacia la cual vamos encaminados y tener claro que esas métricas, ese proceso de entender cómo va evolucionando mi día a día, requieren ocasiones hacer altos, requieren ocasiones hacer momentos de análisis, requiere revisar cómo está siendo mi crecimiento y cómo se está dando esa parte de enfocarme y cada vez ser más preciso en ese punto al cual quiero o ubico estar presente. ¿Cómo identificar los asesinos del progreso? Lamentablemente, nuestro camino como profesional, como persona responsable de equipos, como proyectos de transición, como algo que se está viviendo en la actualidad, como es esa capacidad de adaptación a nivel empresa, a nivel negocio, a nivel personal, profesional. El día de ayer escuchaba algunos artículos que hablan sobre power skills, esas habilidades nuevas que se tienen que ir adquiriendo cada día y que tenemos que ir evolucionando. En ese evolucionar, uno de los partes importantes es identificar cuáles son esos asesinos del progreso. ¿Qué tenemos que hacer para blindar nuestra carrera? ¿Qué debemos anticipar para tener esos indicadores que me ayuden en ese torbellino de lo urgente para desplazar hacia lo importante? ¿Cómo está nuestro día a día actuando en carreras,
actuando en urgencias o está actuando en prioridades. Si estamos trabajando en carreras, lamentablemente el tiempo para actuar, el tiempo para definir, el tiempo para sentarme y escribir, lo mencionan las metodologías, uno de los elementos importantes es define el problema. Primero defínelo. En ocasiones estamos trabajando en solucionar el problema y ni siquiera lo hemos definido. ¿Qué tanto estás atendiendo esa definición y esas situaciones que te están deteniendo? ¿Qué tanto estás atendiendo y enfocándote en fricciones interpersonales? Que lo que tienes que hacer es buscar una sesión uno a uno, ese contacto con tu colateral, ese contacto con tu jefe. Mencionaba en una sesión de coaching el día de ayer con un ejecutivo en donde gran parte del proceso él asimila de que pues el problema es su jefe. Déjame decirte que hay una herramienta muy poderosa que se llama coaching inverso. ¿Qué tanto estás ayudando a tu jefe a que primero él se escuche? ¿Qué tanto estoy ayudándome yo para escucharme primero antes de escuchar a los demás? ¿Qué tanto estoy trabajando conmigo mismo para atender ese asesino del progreso? ¿Qué tanto las prioridades las estoy atendiendo y las estoy mejorando en base a una preparación de mi día, de mi semana, de mi mes? Platicábamos en sesiones anteriores lo importante que es definir un plan de día y un plan semanal. Gran parte de los proyectos que desarrollamos como firma tienen que ver con assessment organizacionales, assessments personales. Ahorita estamos por iniciar un assessment en un departamento de recursos humanos. Lo primero que yo menciono es cómo está la administración de tu tiempo, cómo está la administración de tus prioridades. ¿Conoces sobre cómo administrar recursos? Uno de los recursos valiosos en nuestro tiempo se llama administrar cada uno de nuestros momentos emocionales. Esa situación que estamos atendiendo en forma personal, en forma familiar, en forma sentimental, tiene que ver con cómo se va a dar ese desempeño en mi área de trabajo y cómo si no atiendo y no defino esas prioridades, se pueden convertir en un asesino en las estrategias que estoy desarrollando en mi trabajo. Esas interrupciones que tengo, esos procesos de la tecnología que en ocasiones los vemos como una herramienta y lamentablemente la mayoría de las veces son un freno. Primero porque no nos permiten concentrarnos. Una de las tareas que últimamente he desarrollado a nivel profesional es escribir y créanme que como todos pues hay un proceso de procrastinar y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y posponerlo hasta que se llegue el momento en donde ya no puedes posponer. Es enfocarte, ese prepararte, ese atender tu capacidad mental, tu capacidad emocional para poder enfocarte en crear lo que tú deseas, esa confianza de acero que debes de forjar para que independientemente de la posición que tengas, independientemente de la empresa que te asigne un proyecto, al final de cuentas, eres tú sin ese título y sin esa posición. Gran parte de esos asesinos del progreso, lamentablemente nosotros los creamos y nosotros los alimentamos en nuestro día a día. ¿Cómo evolucionar en este propósito de crear una confianza de acero? Conocerse es el primer paso para evolucionar y unirse a ese 8% de personas exitosas. Comentábamos en nuestro podcast anterior, en donde qué tendríamos que hacer para estar en ese 8%. Y gran parte de lo que yo he compartido, tanto en las publicaciones que hago en LinkedIn, en mis redes, en los videos, podcasts, yo hago enfoque de que en verdad el cambio trascendental empieza desde nosotros mismos. Antes de ser escuchado, busca escuchar. Trabajemos en nosotros y en ese entender de que evolucionar a ese 8% está a nuestro alcance. La pregunta es, ¿sobre qué plataforma estamos nosotros atendiendo ese crecimiento y esa evolución? ¿Cómo está ese autoconocimiento? ¿Cómo tengo claros mis fortalezas personales, profesionales? ¿Cómo atiendo esas oportunidades que están ahí? Mencionaba en una de mis sesiones iniciales como coach, hará unos 9 años, en donde me recuerdo que en una sesión me decía una persona, es que las oportunidades están a la vista, pero no las vemos. Yo no la entendía. Decía, caray, pues no. Y hasta que me dijo, ¿cómo están tus emociones? ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué no estás viendo tú? ¿Qué estoy viendo yo? Y el mensaje es, si nuestras emociones están alineadas hacia ese propósito, si esa capacidad de escuchar, si esa capacidad para estar en silencio, si ese proceso de intercomunicación conmigo mismo, si esa apertura con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con mis subordinados, se da
a través de entender que todo nace desde uno mismo, nos da las oportunidades que podemos ver si estamos en el aquí y en el ahora. ¿Qué necesitas ajustar? ¿Qué necesitas hacer para conocerte a ti mismo y forjar, atender esa confianza de acero? ¿Qué hábitos necesitas atender? ¿Qué creencias limitantes necesitas evolucionar? ¿Necesitas convertirlas en positivas? Recordemos que en ocasiones una creencia en este momento puede ser positiva, pero a través de las situaciones y el entorno en el cual yo estoy trabajando, se puede convertir en una creencia limitante y tengo que evolucionar. Y esto tiene que ver, lo comentaba ayer en una charla que me tocó impartir en una sesión de podcast. Haz un círculo, identifica cuáles son las personas que están más cerca de ti, cuáles son las personas con las que conversas con frecuencia, cuáles son las discusiones y los temas que atiendes, qué estás aportando o qué estás enrollando sin llegar a una verdadera decisión o conclusión. Atender la evolución está en el querer. Recordemos, con frecuencia debemos de visualizar estos tres elementos clave. Si no puedo, necesito buscar ayuda. Todos necesitamos de un coach, de un mentor. Su servidor tiene sesiones periódicas. Tengo un coach que está acompañándome y un mentor en donde yo tengo que ir evolucionando en mis creencias. Si no tienes un mentor, si no tienes un coach, piénsalo. Creo que es el momento en que tienes que acercarte. ¿Cómo está tu capacidad para pedir ayuda? Tu sencillez para decir, necesito un apoyo. ¿Cómo está esa capacidad para adquirir conocimiento? Recuerda, antes de tener el título, primero hay que ir a la universidad. En ningún momento te dan el título, en ningún planeta, permíteme expresarlo así, en ningún planeta te dan el título y posteriormente vas a la universidad. Primero hay que estudiar, primero hay que aprender, primero hay que leer libros. ¿Cuántos libros estás leyendo? ¿Cuántas lecturas le dedicas en la semana? Un verdadero profesional, y esto lo digo cuando entrevisto ejecutivos que están buscando oportunidades, lo primero que les pregunto, mencióname los 3 últimos libros que atendiste. ¿Cuántos libros estás leyendo al mes? Si estás en un promedio de 1 a 3, déjame decirte que estás bajo. Lo ideal es al mes leer de 5 libros hacia arriba. Conozco personas y su servidor está evolucionando en eso, en audiolibros, en temas en donde está uno haciendo ejercicio y estás escuchando audiolibros, en resúmenes de libros. La tecnología ahora la tenemos de nuestro lado, dependiendo del enfoque que le des. Como parte de conclusión y cierre, para que tu crecimiento sea constante y tu mentalidad se mantenga blindada, he puesto a tu disposición mis herramientas y metodologías en formato digital. Te invito a ver mi página, a seguir mi podcast, a atender todo lo que manejo en mi blog. Encontrarás más de 100 artículos que he escrito a lo largo de los últimos 5 años, en donde he compartido experiencias, en donde he aportado casos personales y casos de personas que me han permitido externar su proyecto, con algunos cambios en los nombres por respeto. Todo lo que comparto puede ser una herramienta clave para ese crecimiento, para ese paso firme que buscas dar y poder crear esa confianza de acero en ti mismo. A través de mis libros que he escrito, que puedes adquirir ahí en mi página, gerardosaldúa.com. También lo puedes buscar en Amazon. Libros como Mindset en Acción, como Top Mindset, Mi Actitud, Mis Metas y Aprendiendo a Perdonarme. Te invito a que los consultes y si no, en mis artículos puedes ver resúmenes de ellos. Para profundizar en estos temas, te invito a que adquieras alguno de mis lecturas, atiendas mi podcast y conozcas mis servicios que puedes conocer y que puedes entender. Recuerda que ofrezco la primera sesión, es sin costo. Si tú estás interesado en tener un diagnóstico, te invito a que conozcas mi página, hagas una cita, ahí puedes comunicarte conmigo y puedes entender que en verdad sí se puede. La oportunidad la tienes enfrente. Solo alinea tus emociones para que puedas verla y puedas hacerla tuya. El resultado depende de ti. Felicidades por estar aquí. Felicidades por haber escuchado este programa. Te invito a que lo recapitules si lo crees conveniente. Aparecen las formas de contacto en este video, en donde estoy a la orden para sumar. Me gusta aportar, me gusta contribuir. Tu servidor, Gerardo Saldúa. Nos vemos en la próxima.
te deseo lo mejor y recuerda, todo es posible si tú estás en el lugar correcto y quieres. Felicidades y hasta la próxima.